Buenos días y buenas tardes también a las personas que nos acompañan de toda Latinoamérica. Mi nombre es Ania León y soy la directora ejecutiva para ILSI Mesoamérica. Hoy estamos iniciando las actividades del Comité de Sostenibilidad. Decidido iniciar con temas, por ejemplo, como el desarrollo de empaques, temas de agua, y así sucesivamente vamos a ir desarrollando, esperamos el próximo año, muchos más temas alrededor de este macro tema que es la sostenibilidad. El día de hoy, este evento tiene como propuesta dar apoyo para el cumplimiento de 3 objetivos del desarrollo sostenible. Además, la profesora Silvia nos va a explicar de manera más puntualizada, pero hemos identificado que en esta actividad pues vamos a trabajar en apoyo al objetivo, al ODS 11, el 12 y el 13, para que todos lo tengamos en cuenta. Inicialmente, y como siempre hacemos, vamos a recordar lo que es ILSI. ILSI es el acrónimo de International Life Sciences Institute. Nosotros somos Mesoamérica, que es para la región de México, Centroamérica, el Caribe y Panamá. Pero como ustedes pueden ver en ese mapa, nosotros estamos prácticamente en todo el planeta. Y pues somos eso, una red global de científicos de los 3 sectores, de la academia, por eso decimos que es tripartita, de la academia, los gobiernos y la industria. Y lo que hacemos pues es trabajar de forma continua, identificando esos temas que son importantes para desarrollarlos en un ambiente de neutralidad y de integridad científica, con el fin de impactar de manera positiva la salud pública, así como evidentemente el ambiente. Además, de manera muy importante, estamos puntualizando el hecho de que hemos llevado a la organización en los últimos 5 a 6 años en una planificación estratégica donde hemos modificado nuestra misión y nuestra visión, que ustedes pueden ver acá. Bueno, nosotros somos ahora una federación global sin fines de lucro, como siempre lo hemos hecho, dedicado a generar y promover la ciencia, la investigación innovadora, con el fin de garantizar alimentos seguros, nutritivos, sostenibles y que mejoren la salud y el bienestar planetario y humano del siglo XXI. Y bueno, y la visión, como ustedes pueden ver acá, pues es esto. Nosotros visualizamos un futuro en el que el liderazgo de ese impacto positivo de la ciencia pues sea reiteradamente importante para la salud y la sostenibilidad y que bueno, que las personas, todos en cualquier sector donde estemos, tomemos decisiones informadas por la ciencia. Y esto es un poco lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Estamos trabajando en temas específicamente sobre empaques y sostenibilidad, pero hacia todos los sectores. Hoy hemos invitado a personas de cualquier lugar del mundo que quieran participar. Es importante destacar que ILSI tiene y debe cumplir con 8 principios de integridad científica que ustedes los tienen acá y que pueden revisarlos de manera más puntual y detallada en nuestra página web. Pero Vanessa nos ha preparado estas infografías tan bonitas donde se explica cada uno de esos principios de integridad que debemos cumplir y que el día de hoy estamos cumpliendo. La agenda de hoy, bueno, de esta semana es una agenda doble. Vamos a tener 2 eventos a los cuales, si no están registrados para el de mañana, los queremos invitar. Pero como pueden ver, el seminario de hoy es sobre empaques y embalajes sostenibles. Queremos un poco trabajar sobre dónde estamos y hacia dónde debemos ir para cumplir con los ODS. Y tenemos básicamente, yo voy a hacer una introducción muy puntual y la profesora Silvia Goyanes nos va a dar una conferencia sobre materiales sustentables aplicados a la industria del empaque. Es un gran honor contar con la participación de la doctora Goyanes, que ustedes por favor pónganle muchísima atención, porque tiene muchísima experiencia en el desarrollo de estos materiales. Y además mañana les queremos reiterar la invitación para que nos acompañen en este seminario, donde también contaremos con la participación de la profesora Goyanes, pero además con la doctora Silvina Cerveni y el máster Javier Martínez Zabanda, que nos acompañan desde España y que nos van a compartir, como ustedes pueden ver, una agenda muy interesante sobre el uso de nanomateriales para... yo anoté recuperar, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es recuperar aguas que contienen contaminantes y otras moléculas que pues es importante remover para que el agua pueda volver
al ambiente. Así que si no están registrados, visiten la página web de ILSI y se registran para que nos acompañen. Yo de una vez les voy a presentar a la doctora Silvia Goyanes. La profesora Goyanes es doctora en Ciencias Físicas, investigadora superior del CONICET y profesora titular del Departamento de Física. Esto es en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Ha publicado más de 150 artículos en revistas internacionales indexadas, 20 capítulos de libros y tiene 9 patentes. Ha dirigido 13 tesis doctorales y actualmente dirige otras 5. O sea que es una profesora muy productiva en términos de ciencia y esto es el valor, nos suma más valor al hecho de poder tenerla hoy. Además, pues fue asesora de YPF Tecnologías, tiene varios convenios con empresas, ha recibido varios premios nacionales e iberoamericanos pues, gracias al trabajo que ha realizado, y también tiene un premio como investigadora de la Nación, el premio Jorge Sábato 2021. Así que de verdad que es un honor contar con su apoyo el día de hoy, un apoyo que siempre es voluntario de los científicos y que lo hacen con mucho cariño para que nosotros, los que estamos de este lado de la pantalla, podamos aprender más. Entonces, muchas gracias a la profesora Silvia. De inmediato, yo me voy a permitir contarles una historia que encontramos de manera que me pareció que podía ser el marco de referencia para este inicio de las actividades sobre sostenibilidad y especialmente en empaques. Encontramos un instituto muy interesante que se llama Pack Forward. Está en Holanda, trabaja para Europa y de manera especial, por supuesto, para países cercanos como Bélgica y Alemania. Y lo interesante de este instituto es que nos presenta las 5 perspectivas que se deben tomar en cuenta para lograr un empaque o embalajes sostenibles. Les comento que tuvimos la posibilidad de conversar con el director del instituto, el doctor Vincent Balk, y que nos prometió estar con nosotros a partir de enero en nuestras actividades, porque está muy interesado en conocer todo lo que se está haciendo en Latinoamérica y también en compartir con nosotros experiencias de lo que ellos han tenido. Yo le decía que qué importante poder sumar todos los aprendizajes que ellos han tenido en esa curva, ¿verdad? Previa a la que en Latinoamérica podamos haber tenido y que por supuesto, pues, nos va a ser de mucho valor conocer lo que ellos han hecho. Y además él está muy interesado en conocer lo que se ha hecho en este lado del mundo. Así que yo creo que va a ser un ir y venir de información bastante interesante. Como pueden ver, el objetivo de este instituto es crear envases intrínsecamente sostenibles que no dañen a las personas ni al medio ambiente, y su lema es: juntos podemos usar el reciclaje y la circularidad para finalmente lograr la sostenibilidad. Ahí les anoté los 2 enlaces donde pueden encontrar más información y yo creo que va a ser muy interesante para ustedes. Y entonces entramos en materia. ¿Cuáles son esas 5 perspectivas que según este instituto se deben cumplir para lograr un empaque sustentable? Y quiero aquí hacer una anotación que hablaba con el doctor Vincent, y es que estas 5 perspectivas es muy importante tropicalizarlas, vamos a usar esa palabra, o sea que esto está creado y ustedes lo van a poder ver en la página web del instituto, está ya diseñado para Europa, especialmente para los países como Holanda, Bélgica, Alemania, y que es muy importante que todas las personas que usemos este material lo regionalicemos o lo llevemos a la realidad de cada uno de nuestros países. O sea, que no podemos tomar cada uno de los desarrollos de estas perspectivas como piedra, sino que nosotros tenemos como escritos en piedra, perdón, sino que más bien tenemos que aprender de ellos y ver cuáles son las diferencias. Por ejemplo, para Latinoamérica habrán diferencias en términos de inocuidad, en términos de temperaturas del lugar donde vivimos, de transporte, de logísticas, que por supuesto hay que adecuarlos. Pero las 5 perspectivas como tales son válidas. Y vean qué interesante, porque ellos dicen que un embalaje sostenible es más que simplemente usar menos
material o solo un material diferente. O sea que ser sostenible va más allá que estas dos cosas. Y que para desarrollarlo de manera exitosa es muy importante considerar el proceso del empaque y la logística. El comportamiento que tienen las personas cuando vamos a comprar un producto que está empacado y si esas personas tienen cultura de eliminación correcta de esos empaques. Por supuesto, las estrategias de empaque y la sustentabilidad de la organización. O sea, si la organización como tal que está creando este empaque tiene políticas alrededor de la sostenibilidad que deban ser utilizadas para comprender mejor cómo desarrollar este empaque. Y entonces, estas son las 5 perspectivas. Ellos nos proponen la primera, el embalaje y el producto; la segunda, políticas y estrategias; comportamiento del consumidor; proceso y materiales; y etapa de desecho. Y las vamos a ir viendo una a una. La primera es esta, y ellos dicen que hay que pensar en el embalaje o el empaque del producto al mismo tiempo que en el producto. O sea, que no podemos pensar por aparte en estas dos, que esto es un binomio que tiene que estar siempre pensado de manera al mismo tiempo. Entonces, dice que el punto importante y en primer lugar es que hay que prevenir la pérdida del producto, porque esto representa alrededor del 90% del impacto medioambiental y que solo un 10% realmente corresponde a los embalajes, a los empaques. Entonces, que por eso es que es tan importante pensar siempre en el binomio producto, embalaje, embalaje, producto. Y que las medidas que se asocian y que pueden sumar a lograr esta visualización es que hay que evitar el desperdicio de las materias primas cuando se está produciendo. Hay que adaptar el embalaje a la medida del producto, al tamaño de porción que yo vaya a poner dentro de ese empaque. Hay que utilizar tantos materiales renovables o reciclados como sea posible, como estén disponibles. Hay que utilizar tecnologías y energías sostenibles y además hay que configurar, hay que tomar muy en cuenta el proceso de logística que ese producto va a tener para hacerlo lo más eficientemente posible. La segunda tiene que ver con las políticas y la estrategia. Aquí viene más a hablar de que para desarrollar estas combinaciones de productos y envases que sean eficaces y sostenibles, hay que ver la sostenibilidad como una oportunidad estratégica, como parte de ese proceso de creación de valor. Y esto nosotros lo sabemos porque cada vez más personas somos conscientes de los empaques y queremos tener acceso a empaques que sean lo más sostenibles posibles, ¿verdad? Y que entonces cuando se desarrollan estos nuevos empaques hay que tener muy claro cuál es el contexto de las leyes, los reglamentos que están alrededor de ese producto, de esa situación, cuáles son las políticas de sostenibilidad que se tienen, el modelo de negocio y los escenarios, hacia dónde se va ese desarrollo. Vamos a poner una energía en desarrollar ese empaque y bueno, si va a ser sostenible su producción y su uso en un futuro. Entonces, vean qué interesante porque habla de que hay que integrar ese embalaje sostenible en las políticas de la organización, o sea, que tiene que ser algo que está dentro de la cultura organizacional de las empresas para que sea realmente eficiente, eficaz. La otra parte que es muy interesante y muy importante de ver es el comportamiento del consumidor. Entonces, vean, ellos hablan de que el empaque puede afectar el comportamiento del consumidor cuando compra, usa y desecha esa combinación producto-empaque, que normalmente los empaques dicen mucho del producto que contiene, pero ¿qué nos dice del empaque en sí? Y entonces aquí la idea es que los envases sostenibles, ese empaque que estamos creando en el ámbito de la sostenibilidad, pueden contribuir a cambiar el comportamiento del consumidor en términos de qué compra, qué usa y cómo lo elimina. Entonces, usar el empaque también de manera muy eficiente para lograr cambios en las conductas por ejemplo, de eliminación de los productos, perdón, de los empaques. La cuarta perspectiva es sobre el proceso y los materiales de embalaje. Entonces, vean, ellos aquí anotan que la elección de una solución de embalaje sostenible no solo se limita a la sostenibilidad de los materiales con los que está elaborado ese embalaje. No solo es sobre el material en sí, sino el proceso de embalaje y el logístico. O sea, ese embalaje, ¿cómo va a ser utilizado dentro del sistema? Desde yo pongo ahí dentro el producto y luego cómo
toda la logística, en qué, si va a ir en frío o en temperatura ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, que hay que tomar en cuenta todo ese proceso dentro del sistema. Entonces, que hay que tomar en cuenta información sobre las materias primas, sobre los puntos de atención para el proceso de embalaje, los sistemas de embalaje y la logística. Esto para poder ser realmente efectivos. Y la última perspectiva es la etapa de desecho. Y cuando se habla de la etapa de desecho, ellos anotan que a pesar de esos esfuerzos realizados de recolectar, clasificar y reciclar residuos de envases, por ejemplo, plásticos, ¿verdad? Están creándose nuevas materias primas que van a fluir en esa cadena de envasado, que es de lo que nos va a hablar la profesora Silvia en la siguiente conferencia. Entonces, ellos aquí entonces dicen, bueno, está creciendo el número, las nuevas materias primas que se están llevando hacia esto que se llama la economía circular. Y, por ejemplo, los materiales de base biológica. Entonces aquí entra ahora en la discusión o en esta conferencia el día de hoy un concepto más que es el de economía circular. Y de una manera muy rápida quería proponerles que revisemos todos juntos lo que el empaque puede ser de importante en el marco de la economía circular. Entonces, buscando información, logré encontrar esta organización, la World Packaging Organization, ahí ustedes pueden buscar ese enlace, y ellos tienen un position paper acerca de qué importante es el empaque dentro de este nuevo sistema de ver la economía, ya no lineal, sino circular. Y esta organización, aquí les puse algunos datos, pues es una federación internacional sin fines de lucro que básicamente reúne a ambos sectores, privado y público, para fomentar el desarrollo de tecnologías y ciencia, contribuir al desarrollo del comercio internacional dentro del marco de la economía circular y estimula la educación y la formación alrededor de temas de empaque. Y de manera muy rápida, porque yo estoy segura que todos ustedes saben muy bien lo que es la economía circular, pues se planteó por primera vez por dos economistas británicos ambientales, el Dr. Pearce y el Dr. Turner, alrededor de 1989, y esta nueva forma de ver la economía, pasar de una economía lineal a una economía circular, se presenta como una forma de la humanidad para enfrentarse a los desafíos que tenemos, como son el cambio climático, la destrucción del medio ambiente. Nos dimos cuenta que los recursos ya no eran infinitos, sino que son finitos, son escasos, la globalización, el crecimiento de la población y el cambio demográfico. Entonces, y con el objetivo intrínseco de que debe favorecer la sostenibilidad para futuras generaciones. Y aquí también les insto a revisar lo que la Fundación Ellen MacArthur nos habla sobre la economía circular, que dice que tiene un diseño restaurador y regenerativo y con objetivo de mantener los productos y componentes, materias primas, siempre con su máxima utilidad y con el mayor valor posible en todo momento. Es aquello de que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo la podemos transformar. Y entonces ellos nos anotan rápidamente cuáles son los roles de los empaques en la economía circular. Entonces vean el primero, que es que puede contribuir a reducir el desperdicio de los alimentos como tal. Eso es muy importante. Recordemos que alrededor de 1/3 de los alimentos que se producen en el planeta se desperdician. Bueno, el empaque nos puede ayudar a reducir esa cantidad de desperdicio de alimentos. Además, los envases pueden reutilizarse dependiendo de los materiales con los que están compuestos. Los materiales se pueden además reciclar. Y el último punto es que aquellos que tienen alto contenido energético, por ejemplo, las fibras y los plásticos, pueden ser también formas de generar energía cuando ya no se puedan reutilizar o reciclar. Entonces, también pueden entrar de nuevo en la economía para producir energía que nos pueda servir para generar otros productos. Los principios entonces para que un empaque sea una herramienta para lograr la sostenibilidad es que se debe diseñar de manera logística, ya lo vimos, el binomio empaque-producto, que se deben utilizar materiales que se obtengan de manera responsable. El producto y el empaque deben satisfacer las necesidades de un mercado sin que esto genere un mayor costo del producto, o sea, que sea un costo competitivo y que permita la accesibilidad del producto a la mayor cantidad de personas en la sociedad.
Los productos de fabricación, los procesos, perdón, de fabricación deben ser seguros y limpios. Además, este empaque debe ser fácilmente recuperable una vez que cumpla el propósito principal para que vuelva a entrar en la economía circular. La energía y otros recursos de fabricación deben ser lo más renovables posibles en la medida que sea factible. Y lo último es este tema de la educación de la sociedad. Ven qué interesante porque vuelve lo que nos decía el Pack Forward, de que el empaque puede ser una forma de lograr educar la sociedad en términos de sostenibilidad. O sea, que nos puede dar ese componente extra para que la sociedad también siga adelante, crezca en términos de sostenibilidad. Y finalmente, aquí les quisiera anotar algunos materiales de consulta que me parecieron sumamente interesantes. Por supuesto, el de la organización, el Institute, el Pack Forward Institute, la World Packaging Organization, sobre bioeconomía, un tema muy interesante que es ver la economía como una dona. Hay una economista que ustedes conocerán también, muy renombrada, que se llama Kate Raworth, que es súper renombrada. Ella creó esta visión de la economía como una dona. Aquí pueden revisar en este enlace a qué se refiere, los límites planetarios, etcétera, etcétera. Luego, aquí en este otro enlace de diseño de empaque para reciclaje, hay estándares ya para esto. Aquí lo pueden revisar, está en muchos idiomas, así que, y además es gratuito, ustedes lo pueden bajar acá. Más sobre economía circular en la Fundación Ellen MacArthur. Y finalmente, todo el tema de New Plastic Economies, que es bien interesante porque posiblemente, y aquí la profesora Silvia es la experta y nos lo va a decir, nos lo va a dejar más claro, pero todavía durante mucho tiempo los plásticos estarán con nosotros, seguramente para siempre, pero que lo importante es generar esa nueva economía del plástico, cómo realmente lo reintroducimos en el círculo y le damos valor a ese producto que nos ha dado o que nos da tantos beneficios, y que entonces pues tenemos que aprender como sociedad a utilizarlo de la manera más correcta. Así que pues esa era mi intervención de una manera muy rápida. Me permití hacer como un poquito el marco donde queremos trabajar. Tenemos muchísimo interés de que además de tener más capacitación, más información, además logremos proyectos de investigación para sacar adelante empaques a nivel industrial para que realmente los consumidores tengamos acceso a esos productos. Así que la verdad es que creo que hoy iniciamos con esto y hay mucho que hacer. Me genera mucha ilusión realmente, además, ya poder escuchar a la profesora Silvia y que pues sigamos adelante en este proceso que queremos tener alrededor de la sostenibilidad. Así que bienvenida, profesora Silvia. Ahora sí, el tema es todo suyo. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Ella está en Costa Rica, pero es de Argentina, como vieron, así que pues ahora la vamos a escuchar. Profe, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Ania, por la presentación. Como siempre, es un placer. Y voy a intentar hablar de empaques y embalajes sostenibles. Voy a contar un poco qué pasó en los últimos años, cómo se fue transformando esto. Y como bien contó la profesora Jania, los envases sostenibles están en el marco de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Yo voy a poner algunos más, Ania, que lo que has puesto tú, porque creo que el empaque tiene mucho que ver con lo que es cómo se fabrica ese empaque y va a estar en lo que son los objetivos 9 y 12, pero también cómo se desecha ese empaque va a tener que ver con lograr tener de verdad un agua limpia, con la vida submarina, con los ecosistemas terrestres y por supuesto hay un vínculo directo en lo que es salud y medio ambiente. O sea, con un medio ambiente dañado no hay salud. Si esta charla la hubiésemos dado en el 2017, uno hubiese presentado este slide. ¿Sí? En este slide era como que de repente todo lo que era reciclar había que irlo eliminando en el tiempo. La panacea iban a estar en los materiales compostables, los materiales biobasados, los materiales biodegradables. Si uno mira un poco este tipo de slide en donde se proyectaba qué iba a pasar, cómo iba a crecer el mercado, veía que los biodegradables iban a crecer, pero mucho más iban a crecer los biobasados.
Sin embargo, vamos a ver que si uno mira lo que pasa hoy en día, esto se invirtió, creció y va a seguir creciendo mucho más el biodegradable que el biobasado. Y todo esto, como siempre, aparece esta variable, que es la relación costo-beneficio. O sea, este número, desde el punto de vista de La Plata, tiene que cerrar. O sea, no vamos a lograr introducir el tema de los envases si no se logra un precio competitivo. Más allá de la conciencia social que, por supuesto, impulsa fuertemente el desarrollo de estos envases sostenibles, pero la realidad es que hoy en día lo que se usa es esto. O sea, esta combinación de me tienen que cerrar los números, económicamente tengo que estar, tiene que ser ecológico, tengo que satisfacer a la sociedad, y en esta intercepción es donde están los envases sostenibles. Ahora, ¿qué se entiende por sustentable o sostenible? La pregunta es, ¿entiende el consumidor que es un bioplástico? ¿Entiende que es un material biodegradable? Y la realidad es que hasta la fecha hubo un mal uso de estos bioplásticos, justamente porque no se entiende y se terminaba su fin de vida útil en un lugar incorrecto. Esto hace que en diciembre del 2020 sale este trabajo de la Unión Europea, hecha por asesores de la Unión Europea, en donde justamente focaliza en ese tema. Vamos a ver que lo primero que dice es, hay una confusión increíble sobre los conceptos de biobasado, biobasado que quiere decir de base biológica, compostables, plásticos biodegradables. Y si ustedes se acuerdan, en una charla que vimos en Costa Rica en febrero del 2019 ya decíamos esto. Y ya decíamos, ojo, ojo, porque es completamente diferente lo que es un plástico de origen biobasado de lo que es un biodegradable que puede ser tanto de origen fósil como biobasado. O sea, hay una intersección entre todo esto que son los biodegradables y biobasados. Pero tenemos biobasados que no son biodegradables y tenemos biodegradables que no son biobasados. Y a todo esto se lo llama bioplástico. Acá viene otra recomendación que figura en este PDF, que también es gratuito y también todos se lo pueden bajar, que tiene que ver con esto. Dice, hay que dar información precisa sobre las propiedades, el uso y la disposición final de los diferentes tipos de plásticos. Entonces, cuando uno habla de que un plástico es biodegradable, no basta con decir es biodegradable. Hay que decir, es biodegradable en este ambiente. ¿Sí? Y esto también nosotros ya lo habíamos discutido en la charla que me habían invitado a dar en Costa Rica en el 2018, en donde decimos, ojo, porque hay muchos ambientes en donde se puede producir la biodegradación. No es lo mismo un digestor anaeróbico que lo que es, por ejemplo, un compostaje que es aeróbico. No es lo mismo compostar a temperatura, que es un compostaje industrial, que un compostaje en el hogar, que es sin temperatura. No es lo mismo el suelo que un compost. No es lo mismo el agua marina que el agua fresca que los vertederos. ¿Sí? Y además, uno puede cometer errores groseros y que le juegan muy en contra a los bioplásticos y a los biobasados. Por ejemplo, enterrarlos en lo que se llama un relleno sanitario. ¿Por qué? Eso es terrible, porque si uno entierra en un relleno sanitario un plástico biodegradable, genera metano. Entonces, si uno junta ese metano, espectacular porque genera energía. Pero si no lo junta, está tirando metano al medio ambiente. También había mostrado yo en el 2019, no sé si ustedes se acuerdan, esta transparencia en donde mostrábamos que si uno había puesto un papel en un relleno sanitario y lo miraba 40 años después, el papel de diario se seguía leyendo. ¿Y eso por qué? Porque el papel es biodegradable en tierra cuando hay agua, aire y microorganismos, pero un papel no biodegrada en un relleno sanitario. ¿Sí? Entonces, este tipo de conceptos
son los que todo el tiempo hay que intentar aclarar. Lo mismo que el efecto de la temperatura. Es decir, bioplástico se llama a una cantidad enorme de cosas diferentes, tanto biodegradables como biobasados, y es importante cuando yo digo algo es biodegradable, digo esto es biodegradable en tal ambiente. Por eso, este mal uso que se dio en algunos casos de los bioplásticos, la confusión sobre su uso y destino final, disposición final, generó problemas en los entornos abiertos y a esto se sumó esto, que hoy en día sigue siendo más caro los productos biodegradables que los plásticos tradicionales. El otro punto también importante es que hay una imposibilidad de sustituir los plásticos convencionales porque aún no hay producción de biobasados y de biodegradables que logre reemplazarlos completamente. Y también otro punto que les jugaba en contra a estos es que si bien los procesos eran muy parecidos, había que hacer pequeños cambios. A esto se le suma comentarios como este, en el 2019, en donde dicen, ojo, porque compostar no es la panacea, porque si yo quiero compostar, por ejemplo, un poliláctico, tengo que tener prendido mi equipo de compostaje 3 meses, mientras que si yo composto una rama, lo hago mucho más rápido. Entonces hay que entender bien cómo cierran los números, porque para que algo se meta en el mercado, los números tienen que cerrar. Eso es algo que los investigadores tenemos que entender, pues si no, estamos hundidos. Y esto hace que uno de los puntos que básicamente yo no comparto, y vamos a ver que muchos investigadores tampoco, pero que está en este informe, es limitar el uso de los plásticos biodegradables solo para condiciones en las cuales la recuperación, la reutilización y el reciclaje no sean factibles. O sea, cuando hay problemas de recuperar, reutilizar o reciclar, usemos los biodegradables. Cuando se puede reciclar, reciclemos. Ahora, si uno, esta recomendación que ni yo ni un montón de investigadores compartimos, es porque en verdad todos estos plásticos tienen erosión y la erosión genera microplásticos y esos microplásticos se van tanto al aire como a los diversos ambientes marinos y eso es mucho mejor que lo que se vaya al aire sea de un biobasado o de un biodegradable que de un plástico tradicional y lo mismo al aire. También pasan otras cosas, con lo cual yo vengo insistiendo, ¿cuántas veces se puede reciclar? Cuando yo reciclo, ¿qué le pasa a ese medio ambiente? Hoy en día, si uno mira, el reciclaje que más se está imponiendo con el tiempo es el reciclaje químico. Es agarrar y volver al monómero y volver a producir ese plástico. Pero la realidad es que la mayoría de las empresas tienen su reciclado mecánico. Y si uno mira artículos como este, en Estados Unidos, fíjense que esto es de junio del 2022, dice, ojo con el reciclaje, porque a diferencia de lo que es un vidrio y una lata, que es obvio que hay que reciclar y que se pueden reciclar infinitas veces, los plásticos no se pueden reciclar infinitas veces. Y es más, hay muchos plásticos que están rotulados como reciclables y no son reciclables. Entonces, eso es algo que hay que tener mucho cuidado. Y también hay que tener mucho cuidado con el reciclaje con esto. Miremos los números para ver si esto en verdad es una alternativa sustentable. Y si uno mira los números en Estados Unidos, resulta que según este artículo, solo entre el 5 y el 6% fue reciclado. Porque para reciclar yo tengo que juntar, tengo que recuperar, tengo que tener a todos los desechos juntitos y que me salga barato ir a buscar los plásticos para llevarlos a reciclar. Y esto es aún peor si uno mira qué le pasa a ese 5 o 6%. Porque si uno sigue leyendo este artículo, que también es gratis, está disponible, uno ve que entre el 2019 y el 2020 bajó la tasa de reciclaje. O sea que este número es más bajo todavía. ¿Qué pasa en Europa? Porque uno dice, bueno, eso es Estados Unidos. Pero miro Francia.
miro este artículo de Francia, febrero del 2022. Sacan esta foto, que es una de las que siempre todo el mundo está poniendo, y dice, ojo, porque menos del 10% del plástico utilizado en el mundo se recicla. Entonces hay que mirar con cariño estos números y entender por qué esto está pasando. Por eso muchos investigadores decimos, ¿hay que reciclar? Sí, por supuesto que hay que reciclar. ¿Se puede eliminar la posibilidad del plástico tradicional? No, porque no hay sustituto. Pero hay que ver cómo se hace que esto de verdad sea sustentable. Por eso con esta recomendación yo coincido poco y sí coincido con esto. ¿Sí? Sí coincidimos con el hecho de que hay que generar estándares para poder decir este material biodegrada en este ambiente. Y también dice esta recomendación, hay que apoyar el desarrollo de un catálogo de materiales en donde se diga cuál es la tasa de biodegradación en determinado ambiente de determinado material. Ahora, este apoyar significa, pongamos plata, porque si no, este apoyo es complicado, cómo se hacen estos estándares, cómo se tabula, cómo se hace el libro. Esta recomendación, por supuesto que también coincidimos, y creo que fue el problema que tenemos hasta ahora, que no hubo campañas de información correctas. Y fíjense que otra de las recomendaciones de ese apunte es, hagamos campañas de difusión de qué significa un plástico de base biológica, qué significa compostable y qué significa biodegradable. Bien, acá hay un concepto erróneo que lo quise poner por lo siguiente. Muchas veces uno dice, este plástico es biodegradable, pero resulta que después a ese plástico le hace modificaciones. Le hace un tratamiento térmico, le hace un tratamiento químico, y ahí ese plástico cambia, por ejemplo, el número de enlaces covalentes. Bueno, ese plástico que inicialmente era biodegradable y que muchos investigadores siguen llamando biodegradable, ya no es más o no necesariamente biodegradable, porque las enzimas no tienen posibilidad de acceder. Aquí también hay un error, y yo creo que es porque cuando se hicieron las normas no se llamó a gente que hace nanotecnología. ¿Por qué? Porque es crítico en un material la relación entre la superficie y el volumen. Simplemente porque las enzimas comienzan sus procesos desde la superficie. Entonces, cuanto mayor es la superficie, yo voy a tener una biodegradación mucho más rápida. Entonces, dos plásticos del mismo plástico, pero uno más finito que el otro, el más finito se va a degradar antes. Y esto también, por no llamar a gente que este concepto lo tenía claro, es que muchas normas cometen el error de pedir que se mida en polvo. Y medir en polvo no está bueno, porque si yo mido algo en polvo, lo voy a degradar mucho antes que el tamaño con la pieza correcta. Bien. Es decir, esta es una de las recomendaciones que está en este artículo con la cual creo que todos coincidimos, y es que la aplicación de los plásticos biodegradables va a traer los máximos beneficios cuando se usen en forma correcta. ¿Y esto qué significa? Que cuando su vida útil termine en un ambiente apropiado. Y para eso, cuando uno habla de un plástico biodegradable, tiene que decir biodegradable en este ambiente. Bien. Esto me parece que es una oportunidad para todos los grupos de investigación. ¿Qué es esto? En este apunte, y muchos investigadores dicen, es necesario que de todos los materiales hagamos lo que se llama el análisis de ciclo de vida. Y el análisis de ciclo de vida con impacto ambiental. Estas son dos cosas que pide este documento, pero que además ya están pidiendo las legislaciones de un montón de países. O sea, hay que hacer análisis de ciclo de vida. Y hay que hacer análisis del impacto que tiene ese material en el medio ambiente. En el análisis de ciclo de vida entra todo, como decía Tania, desde cómo se recoge, cómo se procesa, cómo termina, cuál es la emisión que yo genero durante ese producto. Ahora, si uno mira cuántos grupos de investigación, al menos en Latinoamérica, estamos capacitados para hacer esto, son contados con los dedos de la mano. Bien. En paralelo con este reporte,
la European Bioplastics saca el suyo, fíjense, diciembre del 2020, diciembre del 2020, que dice, bueno, acordamos en que por ahora los bioplásticos los vamos a utilizar en todo aquello en donde los plásticos tradicionales no se puedan recoger, generen microplásticos, pero hay casos en donde es indiscutible el beneficio de un biodegradable. ¿Y cuáles son esos casos? Estos. Los casos en donde ese plástico se fragmente, los casos en donde se generen microplásticos, o los casos en donde esos microplásticos terminen en el suelo, terminen en las aguas. Y pone ejemplos claros como estos. Dice, ojo, que muchas veces en tu ecuación económica tenés que juntar el ir a buscar ese plástico y recogerlo. Por ejemplo, en las mantas agrícolas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las mantas agrícolas, si uno usa un polímero, ojo, un polímero biodegradable en suelo, esa manta no la tengo que recoger. Y encima, si ese material transforma en un compost, me enriquece el suelo. Por lo tanto, acá no tengo que usar un plástico tradicional, tengo que usar un plástico biodegradable. Otro tema es en las redes marinas. Las redes marinas, por la fricción, hay cualquier cantidad de microplásticos. Entonces, ¿qué me conviene? Tirar al mar un microplástico de origen fósil o un microplástico que sea biobasado. Estas dos cosas a mí me llamaron mucho la atención y por eso las puse grandes, y uno son las microesferas de uso cosmético y las microesferas de uso en productos de limpieza. Acá es obvio que esto no se puede recoger. O sea, acá hay que poner un plástico biodegradable o biobasado. Y miren estos números que están acá. Los stickers para frutas y verduras. Si uno mira, en Europa hay entre 500 y 600 toneladas de stickers en frutas y verduras. Y esto, obvio que no se puede recoger. Por lo tanto, esto, claro que tiene que ser biodegradable y 1000 por 1000 con el reporte de la European Bioplastics. Fíjense que dicen, yo coincido con vos que quizá para las bolsas de transporte no lo voy a usar y quizá en el mar tengo que tener mucho cuidado. Y por eso les presento este artículo que publicamos recientemente con el doctor Vega Baudry, en donde decimos, ojo, porque algunos bioplásticos cuando los tiro al mar no está tan bueno. Por ejemplo, el PLA. Sin embargo, claramente están mejor que los otros. ¿Sí? O sea, es mejor un bioplástico y un biobasado en el mar que un plástico de origen fósil, por supuesto que sí. Pero es mucho mejor si tiro al mar aquel bioplástico que biodegrada en agua marina y no un poliláctico que no degrada en agua marina. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a esto. En este mismo artículo se preguntan y se dicen, ¿por qué no logramos de verdad reemplazar las cosas? Porque no se satisfizo la ecuación económica. Entonces dice, hay que entender que la verdadera adopción de los plásticos biodegradables va a ser posible cuando los deseos de los consumidores se alinean con la competitividad económica del producto. Y en esta ecuación de competitividad económica también entra la importancia de la marca verde, también entra cuánta plata los consumidores están dispuestos a pagar de más por comprar un producto sustentable, y entra a favor nuestro esto, que es la incertidumbre en los costos de los plásticos tradicionales por la volatilidad del precio del petróleo. Entonces, estas cosas van a favor de estos plásticos. Ahora, en lo que no hay discusión, y tanto la academia como la industria como el consumidor, todos coincidimos en que lo que tracciona al mercado son estas tres cosas. Todo lo que sirva para mantener más tiempo los alimentos sin cambios, todo lo que facilite la comercialización y todo lo más económico, pero que satisfaga sustentabilidad. Estos tres puntos son los que van a manejar el mercado. Miren esto. ¿Qué opina la gente? Miremos esta encuesta hecha en México este año, a principios del 2022. Se le pregunta a la gente, ¿por qué compras un dado producto? Estas son las 6 primeras respuestas.
¿Ven sustentabilidad en alguna de ellas? No, lo compran por el precio, lo compran por la calidad. En las 6 primeras opciones de respuesta no está sustentabilidad. O sea que a la gente en México mucho no le importa que el producto sea sustentable. Si uno ve, según este encuestador en México, cuáles son las 6 primeras razones por las cuales compraría un producto, acá sí aparece la responsabilidad ambiental, y cuando uno mira los números, resulta que para el 2% de las personas es importante y es su primera opción la responsabilidad ambiental, y en el 26% está dentro de esas 6 opciones. Miremos cómo cambian estos números en Europa, ¿sí? Acá el 72% está dispuesto a pagar más si el producto es sustentable. Y además, fíjense esto, que esto es una tendencia de mercado enorme, que es que 2/3 de la gente quisiera tener en el empaque algo que le permita tener mucha más información que la que dice su etiqueta. Por ejemplo, un código QR, que uno lea con su celular ese código QR, y ese código QR lo lleve a ver los certificados de sustentabilidad, lo lleve a ver muchísima más información que la que tiene hoy en día. Si ustedes miran esto, acá sí que les preocupa qué pasa con los residuos de la comida, sí les preocupa qué pasa con la polución del agua, sí les preocupa qué pasa con los residuos plásticos. O sea, como en Latinoamérica tenemos un problema y por eso tenemos que seguir enseñando y difundiendo, porque no puede ser lo que da la encuesta en México. Y fíjense que acá, en esta última encuesta, lo que se le pide, digamos, a las compañías son varias cosas que son diferentes, y ahora vamos a ver cómo las compañías las toman en función de lo que les conviene. Acá, una de las cosas que te pide es reducir el tamaño, o sea, ponerle menos plástico para lograr el mismo efecto. Utilizar materiales sustentables y, por supuesto, reducir los residuos. Veamos cómo toman las compañías la opinión de la gente. Entonces, hay cosas que están clarísimas. Por ejemplo, esta. El mercado de los veganos y de los flexitarianos crece enormemente. Eso las compañías lo tienen claro. Y también tienen claro que para los veganos, esto de seguir comiendo tofu y hamburguesa de frijoles sin mucho gusto, ya no va más. O sea, sí, pero si vos me das algo que tenga un sabor más intenso, más crujiente y más sabroso, y voy a comer eso. Y además se ve una marcada tendencia hacia el uso de plantas. O sea, se quiere que haya nutrientes de las plantas metidos tanto en los envases como tanto en los alimentos. Y es por eso que es muy importante adicionarle a los packaging, por ejemplo, fenoles, generados a través de extractos de plantas. Y por supuesto que la otra tendencia de mercado es la proteína. ¿Cuáles eran las tendencias en envases? Cualquiera de las dos. ¿Sí? O sea, la gente quiere o que sea compostable, en particular en hogar, o que aparezca este temita de reciclame, ¿sí? Recicla, cualquiera de estas dos funciones. Entonces, ¿cómo lo toman las compañías? Miren, vamos a ver compañías de las más importantes. Coca-Cola. Si uno mira Coca-Cola, en el año 2017 se había pasado al bio-PET, ¿sí? En donde había sacado su producto que lo promocionaba así. Ahora, ¿qué hace hoy en día? Dice, no más bio-PET, vamos a hacer reciclable PET, 100% reciclable, y le vamos a disminuir el tamaño a la botella. ¿Sí? ¿Qué dice Nestlé? Voy a reemplazar los plásticos por papel. ¿Qué dice Haber? Voy al bio-PET. Y lo mete en su envase. Fíjense que este envase es verde, soy natural, voy a la naturaleza. ¿Qué dice Burger King? Reusarme. Ahora, uno reusaría un vaso que usó otro. Parece que no. Y también está lo de los helados. O sea, las nuevas marcas están con esta tendencia de usar el cartoncito para el helado. Lo que sí es muy positivo, y creo que la academia debería, por lo menos los que nos dedicamos a este tema, deberíamos estar re contentos,
es que las empresas están empezando a publicar sus reportes de sustentabilidad y su agenda sustentable. Y cuando uno empieza a mirar esto, empieza a ver que o le ponen esto del 100% reciclable packaging y la reducción del tamaño de plásticos, o le ponen compostabilidad, biodegradabilidad, o sea, las empresas empezaron a hacer. ¿Qué dicen las consultoras? Andás de donde quieras, pero el mercado te está diciendo los biodegradables crecen. La gente quiere los biodegradables. Esta otra consultora dice lo mismo. Ojo, porque el mercado de los biodegradables crece. Acuérdense que 5 años atrás se proyectaban más los biobasados que los biodegradables. Y como vamos a ver acá, el mercado que de verdad creció más es el de los biodegradables respecto de los biobasados. Fíjense cómo creció el mercado del PBAT, que es el plástico que más se usa en agro, porque es biodegradable en suelo. Un montón, tanto en los envases flexibles como en cualquier otro. ¿Cuáles son las proyecciones para esto? Que siga creciendo más el plástico biodegradable que el plástico biobasado. Entonces, fíjense cómo en el lapso de 7 años, ¡tac!, nos cambió todo. Nos cambiaron las proyecciones, nos cambió, o sea, es un mercado que cambia dentro de lo que todo es sustentable, ¿no? Bien. Y si uno mira el nuevo número de Packaging Europa, de septiembre del 2022, empieza a mostrarles artículos como la taza de café de papel, los vasos de papel, y muestra que hay muchísimas startups que lo que proponen es convertir residuos agrícolas en envases compostables. Y también yo siempre pongo el ejemplo de Curaray, porque Curaray ya hace años que había empezado con los alimentos premedidos y ahora también ya apuesta al Plantic, que es un biobasado y biodegradable. Miremos estas empresas. Esta es una empresa argentina que dice, ojo, porque el reciclaje no es una opción sostenible. ¿Por qué? Porque se basa en que no es reciclado en forma infinita. Y hace este plástico, que creo que es una opción muy interesante. Porque este plástico es un plástico de celulosa, en donde usa no la parte de la caña de azúcar que se usa para bioetanol, sino que estos residuos. Y empiezan a poner frases como venimos de la tierra y a la ella volvemos, y la realidad es que este plástico biodegrada en suelo en 60 días. Y yo, por supuesto, voy a insistir con el almidón. ¿Por qué voy a insistir con el almidón? Porque el almidón es natural, biodegrada en cualquier ambiente, biodegrada en todos los ambientes habidos y por haber, por supuesto que composta, biodegrada en tiempos infinitamente rápidos, y nosotros con esto venimos insistiendo desde el 2009, en donde hicimos la primera patente, que era almidón con nanopartículas de almidón, y habíamos propuesto también hacer los coating, y hoy en día ya mostramos que este producto, ese no, un producto mejorado y con otra tecnología, se puede extruir, porque había que ir a procesamiento industrial estándar. O sea, se puede extruir, se pueden hacer pellets, se puede enriquecer con lo que uno quiera, con activos para comestibles o con activos para el agro, y en particular es un proceso continuo. Miren, esto es algo que nosotros hicimos en el laboratorio nuestro, y si me anda, les muestro el video. Este es el polvo de la mezcla de almidón con todos productos comestibles. Esto es 100% comestible. Por supuesto, 100% biodegradable, pero miren cómo se puede generar film, generar pellets. Yo los traje y tengo para mostrarles. Y uno con estos pellets lo puede reprocesar y obtener un film continuo completamente transparente, ¿sí?, en el cual pueden envasar, por ejemplo, frutas y verduras. ¿Sí? Bien. A esto además uno le puede poner diferentes tipos de antioxidantes, de bactericidas, de lo que uno quiera. Puede hacer saquitos de té, puede envasar aceite, porque el almidón no es muy bueno como barrera al agua, pero sí es muy bueno como barrera al aceite. Le pueden hacer vacío, ¿sí? Y se puede envasar al vacío, por ejemplo, frutas y verduras.
O uno puede usarlo para esta aplicación que a mí siempre me fascinó, que es dejo de lavar los platos. O sea, uno tiene dos opciones para dejar de lavar los platos. Una, utilizar un lavavajilla. Dos, utilizar nuestro film a $1.40 el kilo. ¿Por qué es tan importante esto que digo de no laves los platos? Porque se tira detergente. Y el detergente es uno de los problemas medioambientales más importantes. O sea, esto va mucho más allá de dejar de lavar los platos. Es elimino detergente. Entonces, fíjense qué fácil como con un film, que además me lo puedo comer, o terminar de comer y dárselo a mi perro, poco, porque el almidón son azúcares y lo voy a arruinar, pero no sería grave que se lo coma. El almidón se puede rotular, el almidón es muy bueno al oxígeno. ¿Cómo uno lo prueba rápido? Como yo muchas veces le digo a mis estudiantes, simplemente envuelvo limadura de hierro. Si la limadura de hierro se oxida, permea oxígeno, si no se oxida, no permea. O sea, después hago el estudio bien, pero primero hago eso. Y uno puede hacer papeles combinados con plásticos, y uno puede ponerle cualquier tipo de antioxidantes al almidón, y también otro material que le da resistencia al envase, si bien ya no va a ser comestible, pero sí va a ser para muchos otros productos, la celulosa. Porque la celulosa uno lo puede obtener de plantas, pero también puede obtener lo que se llama la nanocelulosa bacteriana. La nanocelulosa bacteriana se combina muy bien con el almidón. Y vamos a ver estas otras tendencias de mercado, que como ya dije es poner diferentes tipos de antimicrobianos o agentes naturales, y también esto que está acá, que son los absorbedores, por ejemplo, de etileno. Uno, para los frutos que son climatéricos, uno sabe que maduran en función del etileno, con lo cual si yo controlo o absorbo la cantidad de etileno, cambio la maduración y por lo tanto tengo un fruto que me sirve más tiempo para exportar. Vamos a ver un poco de envases de este tipo. ¿Sí? Fíjense, esto es un almidón. Acá voy muy rápido porque están los papers, si uno los quiere ver, busca el paper y ya está. Esto es un almidón con zinc. ¿Por qué es tan importante el zinc? Porque el zinc no solo es un bactericida y un fungicida importante, sino que es blindaje al UV. Esto también es algo que está publicado y a mí me parece que habría que intentar llevarlo al mercado, que es los extractos naturales, pero no los extractos naturales comunes, sino como nanopartícula. ¿Sí? Eso se puede hacer medianamente fácil utilizando estos métodos que son industriales, que es el desplazamiento de solventes. ¿Y por qué es tan bueno tener las nanopartículas? Porque el tamaño de la nanopartícula es menor que los dientes de la extrusora. Entonces, de las muelas del doble tornillo. Entonces, cuando uno le pone eso y lo combina con un plástico, la extrusora doble tornillo, no daña al extracto. Lo puede dañar por temperatura. O sea, tiene que trabajar en temperatura suficientemente baja que no se daña, pero no se daña mecánicamente. Y fíjense que estos son nanopartículas de romero, los pusimos en almidón, y después de liberarlo tiene exactamente la misma calidad y tipo de polifenoles que los que tenía el extracto original. O sea, no perdimos nada. Y esto se libera en el tiempo y esto se puede hacer. Esto nosotros lo hicimos con albahaca, lo hicimos con romero, lo hicimos con yerba mate. O sea, uno puede obtener este tipo de cosas de diferentes plantas. Voy a insistir ahora con el electrospinning para alimentos, que uno también, como vamos a ver mañana, lo podemos usar para aguas y para todo. El electrospinning tiene dos potencialidades. Una, armar una red de fibras. Otra, armar partículas encapsulando un principio activo. Electrospinning comerciales hay un montón. Y en el año 2019 esto se disparó y cada vez hay más electrospinning comerciales. Y miren, esto es algo que hicimos en el laboratorio. El electrospinning se ve de este color, ese tiene activos, por eso se ve así. Uno puede hacer que pase el aire o no, eso uno lo puede controlar. Uno lo puede hacer hidrofóbico o lo puede hacer hidrofílico. Esto que habíamos hecho acá era hidrofóbico. ¿Por qué? Porque queríamos mostrar cómo con esto uno puede almacenar un líquido. ¿Sí? Evidentemente el gas se va a perder, el gas de la Coca-Cola se pierde, pero yo soy capaz de hacer un packaging, ¿sí? Que en realidad es re liviano, porque como lo mostré está lleno de agujeros, pero claro, agujeros que
físicamente, por cómo se moja y por cómo permea, evita que el líquido se me escape, ¿sí? Esto es otro trabajo que esto sí que no es de mi grupo, pero me pareció muy interesante, que es electrospinning, en donde le incluyen capturadores de etileno. Entonces, fíjense cómo protegen una banana, y la banana protegida dura muchísimo más que la banana sin nada. Nosotros, por supuesto, que esto también lo hicimos con el extracto nanoparticulado, y uno lo ve que libera perfectamente y sin ningún problema. Por eso digo, esto del extracto de nanopartículas uno lo puede usar tanto en un almidón común a procesar por extrusión, como por electrospinning. Ahora, ya hace años que la tendencia en envases es transparencia. ¿Por qué? Porque yo quiero ver lo que está dentro. Como quiero ver lo que está dentro, el electrospinning tiene un problema, porque es blanco. Blanco o amarillo o de otro color. Pero tiene un problema que, sabiendo un poquitito de óptica, es fácilmente resoluble. ¿Por qué? ¿Por qué esto se ve blanco o de otro color? Porque tiene diferente índice de refracción entre la fibra y el agujero. Entonces, si yo lleno el agujero con otro polímero y ese índice de refracción lo hago similar, lo veo transparente. Esto nosotros lo hicimos, lo mostramos simplemente con un almidón, y fíjense cómo. Este es el electrospinning común, el que se ve blanquito, y el que acá está recontra transparente, mostrado con la flecha, es el bicapa. Es el electrospinning depositado arriba de una malla de almidón. Bien. Esto se puede usar para este material, y vamos a ver ahora también cómo el mismo electrospinning nos puede servir para hacer esto. Como yo dije antes, una tendencia del mercado también es que yo en el empaque pueda tener una información muy importante de lo que está dentro y pueda tener trazabilidad. Y para eso se usan dos cosas: o el código QR, que decía que había que empezar a ponérselo, o esto, que es algo que estamos empezando a intentar hacer ahora en conjunto con el grupo de Silvina Cerveni y de José Vega, que es generar sensores para lectura por lo que es la comunicación de campo cercano. Esto ya hay un antecedente, que estaba hecho con nanotubos de carbono. Este antecedente ya mostraban cómo podía detectarse amonia y trimetilamina, que son dos sustancias que liberan los pescados cuando ya entran en descomposición. Sin embargo, esto nunca llegó al mercado. ¿Por qué nunca llegó al mercado? Porque el tamaño es pequeño y esto no se podía instrumentar, porque esto era un nanotubo de carbono. En cambio, lo que nosotros estamos proponiendo es: usemos nanofibras de carbono, démosle más volumen, usemos una cosa que de verdad lo podamos poner, y hagamos las nanofibras porosas, tales que sean súper capaces de sensar eso, y que cuando absorban esto que me está indicando que ese pescado se está empezando a descomponer, me cambie la conductividad eléctrica y yo sea capaz de medirlo por campo cercano. Bueno, esto es algo que mis estudiantes siempre dicen: esto marca que está re vieja, porque parece ser que esto es de hace 1000 años, pero a mí me parece buenísimo, porque de verdad uno dice que ¿por qué lo llaman medio ambiente? Y yo creo que es porque ya destruimos la otra mitad. Y los dejo con el último desarrollo que lo hicimos hace 2 años y ahora lo estamos mejorando, que es el de macetas sustentables.
Parece una propaganda distraída, ¿no? Bueno, nada, esto es todo y gracias. Muchas gracias a usted, profesora, por la interesante sesión que nos ha dado. De verdad que qué bonito ver todo lo que se está haciendo, ¿verdad? Y yo tengo una pregunta, profesora, que me parece que también tiene mucho que ver con, y para empezar esta conversación que queremos tener también, queremos insistir en que todos los participantes, que ya son más de 100 personas, que tenemos 111 personas que están con nosotros, estas encuestas sobre la importancia que le damos como región a los temas de sostenibilidad, cuánto estamos dispuestos a pagar de más, que también influye incluso en cuántos recursos pueden tener los investigadores como ustedes para poder sacar adelante estas tecnologías, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Porque además me hizo gracia porque, o sea, me pareció interesante porque lo vi en el Path Forward de Holanda, era como un punto, una perspectiva que había que tomar en cuenta. La World Packaging Organization dice lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para mover? ¿Qué es lo que le hace falta a la sociedad para tener un poco más claro incluso el tema del reciclaje, empezando por ahí, ¿verdad? Que menos del 5%, del 6% recicla. Entonces, ¿cómo lo ve usted, profesora, que además conoce muy bien las tecnologías? ¿Cómo lo ve? ¿Qué cosa nos puede hacer falta entonces en esos aspectos? Yo básicamente creo que lo que nos falta es lo mismo que decía el reporte de la Unión Europea, lo que nos falta es difusión. Y nos falta también invertir para poder generar plásticos para que el precio de esos plásticos sea competitivo. Y yo creo que Latinoamérica tiene una oportunidad única porque es rica en biodiversidad y uno tiene muchísimos materiales de los cuales podría utilizar para generar nuevos tipos de plásticos a costos que no deberían ser tan caros. Y creo que ahí tenemos un problema, o sea que tenemos dos problemas. Uno, la falta de conocimiento. Dos, el no entender que los bioplásticos hay que depositarlos o darles su fin de vida útil en el lugar correcto. Y tercero, que no nos damos cuenta las ventajas que tenemos como país y la riqueza en diferentes productos que tenemos y la cantidad de residuos digamos, de la naturaleza que hay en nuestros propios países y sacar de esos materiales plásticos. Por eso yo insisto tanto con el almidón y también creo que acá en Costa Rica, bueno, quizá hay que insistir con otros productos, pero me parece que nos estamos perdiendo una oportunidad única como región de no usar la riqueza en la biodiversidad que tenemos, incluso para obtener lo que son los polifenoles, o sea, polifenoles se sacan de infinita cantidad de plantas y nosotros no nos estamos convirtiendo en país exportador de polifenoles. O sea, eso lo tenemos que poder hacer. Me parece a mí, ¿va? No sé, yo lo veo así. Sí, y qué interesante porque, profesora, una de las preguntas que tenemos ya aquí en el chat de Juan es, ¿cuál es el costo de producción del plástico de almidón versus el plástico convencional? Que si es más barato o más costoso. ¿Cuál es la proyección, por ejemplo? Incluso, digamos que ahorita ustedes tienen un costo en el laboratorio. No sé si ya lo están produciendo de manera industrializada. ¿Cómo van esos números? No. Nosotros lo primero que, a ver, el costo solo de materiales, porque ese almidón para que pueda, el almidón solo hay que transformarlo en lo que es un almidón termoplástico y combinarlo con otro tipo de productos para que eso quede con una textura adecuada, para que se pueda laminar, para que se pueda procesar, digamos, por termoformado. Y el costo de materia prima es $1.40. Y en los plásticos tradicionales están arriba de $1.80. El problema es que a ese costo hay que sumarle el costo de
mano de obra, del costo de amortización de equipamiento, el costo de... Esos números nosotros no los tenemos hechos. Ahora, los plásticos biodegradables o los plásticos biobasados, hoy en día son mucho más caros que los plásticos tradicionales. Estamos hablando de $3.10 para arriba, o al menos en la Argentina, que son los números que yo manejo. Entonces me parece que ahí tenemos que insistir en productos como el almidón, que es barato. El problema es que hay que intentar trabajar más sobre eso o sobre derivados de la celulosa, que acá hay muchísimo. Y entonces ese costo también debería ser económico. Lo que pasa es que hay que desarrollarlo. Hay que invertir en desarrollo. Si uno ve, yo por eso también puse lo de las grandes marcas siempre están asociadas a un laboratorio de I+D+I, y ese laboratorio de I+D+I ayuda en ese desarrollo. Nosotros acá en Latinoamérica tenemos la costumbre de que los laboratorios hacemos papers y que las industrias traen los desarrollos de afuera. Y eso es un problema para mí, por lo menos. No sé si te contesté, pero de materiales $1.40. Okay, yo creo, bueno, Juan, ahí estás conectado, si quedaste contacto con esa respuesta, pues excelente, y si no, ahí nos sigues preguntando. Yo quería además, porque nosotros hemos tenido otras sesiones en las que hemos hablado de micropartículas, por ejemplo, hemos hablado de bioeconomía también, ¿verdad? De cómo nuestros países, apuntando un poco a ese comentario de la profesora Silvia, tenemos una diversidad de subproductos, por ejemplo, de la piña, del banano, del café, en el caso de Costa Rica, sus 3 productos, pero de la caña de azúcar. Y bueno, qué interesante sería realmente valorar esos temas de la celulosa como un subproducto, ¿verdad? Que pueda generar un envase también, ¿verdad, profesora? Sí, es que de hecho ya se están haciendo de la caña de azúcar plásticos de celulosa, y también de los desechos del café. Hay varios grupos que están trabajando y ya están los primeros desarrollos para hacer platos y vasos. El problema que tiene eso es el aroma, que bueno, para café serviría, pero por ahí no para otro producto. Claro. Todavía hay que avanzar, pero creo que tenemos que impulsar esas cosas, tal como dice Jania. Dice aquí otro de las personas que está en la audiencia, Leslie, habla de que en Honduras hay un deseo de las instituciones y personas de contar con el apoyo para desarrollar proyectos de este tipo. Y él pregunta que cómo se podría comenzar. ¿Cuál es la experiencia, profesora Silvia, de ustedes como equipo de trabajo con respecto a las opciones que hay para desarrollar proyectos de investigación y de implementación de esta tecnología alrededor de empaques y envases? A ver, la financiación que nosotros tenemos es muy baja, pero creo que, y por eso ahora estamos, de hecho, hablando acá, junto con Silvina Cerveni y con José, porque creemos que hay que empezar a unir fuerzas de diferentes países para entre todos lograr financiarnos, porque la realidad es que, excepto Brasil y Chile, el dinero para I+D+I es bajo. Y entonces creo que en cambio, si nosotros logramos entre todos unirnos y decidir de una vez por todas, como Latinoamérica, que tenemos que generar nuestros propios desarrollos, que tenemos que usar la biodiversidad, creo que nos podría ir mejor. Ahora, si siempre seguimos haciendo lo que podemos, los resultados son justamente lo que podemos. Chicos. Y creo que es hora de decir, bueno, hasta acá, empecemos a unir fuerzas como países y a generar algo de verdad nuestro y que sirva, creo. Sí, definitivamente la unión hace la fuerza, ¿verdad? Eso yo creo que nosotros eso somos en ILSI, ¿verdad? Pensamos en esa unión de claro. Incluso no solo de investigadores, sino de los sectores como tales, para claro. lograr
esa sinergia que pueda dar el siguiente paso. Y siempre lo hemos defendido que en Latinoamérica realmente tenemos a los científicos, tenemos los, ¿verdad? Para hacer esas tareas, que lo que ocupamos es un poco más un poco de este trabajo conjunto, que es parte de la tarea que tenemos. Hay otra pregunta, ¿verdad? Hay una pregunta muy interesante de Carolina, dice, primero le agradece por compartir los conocimientos y la pregunta es, ¿los envases hechos a base de almidón podrían ser más susceptibles a microorganismos? ¿Se ha estudiado la inocuidad o calidad microbiológica de los alimentos en estos envases? No, eso es uno de los puntos en los cuales nosotros estamos avanzando ahora, justamente en eso. De cualquier modo, al almidón uno puede ponerle activos antimicrobianos sin ningún problema. De hecho, nosotros le hemos puesto y el Código Alimentario permite determinadas cosas que se llevan muy bien con el almidón, como diferentes tipos de lisinas o bromatos o varias cosas uno le puede poner que actúan como bactericidas, como antimicrobianos, pero hay que hacer esos estudios, nosotros no los hicimos. Nosotros recién estamos sacando un film con calidad para nosotros, empezando a hablar con una industria en serio. O sea, el primer producto que traje acá, y lo tenemos para mostrar si alguien lo quiere ver, es el primer producto que de verdad nosotros lo miramos y decimos nos gusta, este producto sirve, y a partir de ahora hay que hacer los estudios antimicrobianos, hay que envasar el material y ver cómo responde, hay que dosificarlo para poder enriquecer, porque como yo mostré, una de las tendencias de mercado es que el envase sea mucho más que un envase, que el envase sea funcional, que el envase le preste al alimento algo más, que lo enriquezca. Entonces, nosotros al almidón le hemos puesto ajo, le hemos puesto de todo, pero claro, cambia el sabor, cambia las propiedades organolépticas. Entonces, todo eso nos falta estudiar. Recién ahora lo que tenemos es un material con las propiedades, digamos, mecánicas y ópticas, bueno, y de permeación, ¿no? Mecánicas, ópticas y de permeación que nos satisface. Pero nos falta hacer todo el estudio microbiológico. Y sí hicimos los estudios de compostabilidad, ese material que tenemos, en compostaje at home, en 40 días está completamente disuelto, en tamaños de los que propone la norma de compostaje. 40 días. Wow, interesante. Bueno, ya cuando le prometemos a Carolina que cuando ya la profesora tenga los datos de inocuidad publicados, pues entonces los veremos por aquí también, porque creo que eso es parte del progreso que tenemos y el seguimiento que tenemos que dar. Hay una pregunta sobre los nanomateriales. Dice, ¿los nanomateriales están suficientemente estudiados y reglamentados en cuanto a seguridad para el ser humano por el riesgo, me imagino, por el riesgo de migración hacia el organismo desde los envases? Sí, tal cual. Cuando uno mira la legislación de packaging, tiene varios ítems que tienen que ver con nanomateriales, y uno de los puntos que justamente piden estudiar es la migración. Y también ya hay un montón de estudios que muestran que esa migración depende fuertemente del tamaño de la nanopartícula. O sea, cuando la nanopartícula es superior a 10 nanómetros, esa migración es muy baja. Y de cualquier modo eso hay que medirlo, ¿eh? O sea, antes de presentar el packaging, la migración la pide la legislación que uno la mida. Pero también la misma legislación divide a las nanocosas de acuerdo a su origen. O sea, uno tiene nanopartículas de origen inorgánico, por ejemplo, no es lo mismo una partícula de hierro que una partícula de un compuesto natural. La legislación la trata completamente diferente, porque si ese material ya es conocido que es inocuo, al menos en tamaño micrométrico para el organismo, ya la legislación pide muchos menos estudios para nano. Igual pide estudios, o sea, al ser nano ya hay que hacer estudios de toxicidad completamente diferentes, estudios de migración diferentes, pero el hecho de trabajar con un activo natural para la misma legislación tiene
muchísimas cosas a favor. O sea, de hecho hay muchas cosas naturales que ya están permitidas per se, porque el organismo cuando procesa, por ejemplo, un almidón, lo transforma en nanocosas. Entonces, esos almidones, esos azúcares, el cuerpo ya está acostumbrado a trabajarlo y eso ya está permitido por default. Hay una parte en la legislación que eso está clarísimo. Ok, bueno, muy interesante. Hay otra pregunta de Ronald. Primero hace un comentario, dice, las pruebas que hemos realizado con bolsas de almidón no han sido muy satisfactorias en cuanto a la resistencia. Él pregunta que tienen avances en ese sentido. A ver, la resistencia de las bolsas de almidón, si yo la quiero usar para una bolsa de supermercado, no me sirve. Porque eso que dice tiene razón. Excepto que le pongan la formulación nanocelulosa. Eso nosotros lo hicimos, pero ahí el costo se dispara. Entonces, la nanocelulosa hoy en día sigue siendo cara y uno puede llegar a combinarlo con un packaging de celulosa, pero eso encarece. El packaging de almidón está pensado para lo que es un envase primario. Por ejemplo, para un envase que no necesite alta resistencia. No voy a poder poner en una bolsa de almidón 2 botellas de Coca-Cola, pero sí voy a poder poner, por lo menos lo que nosotros pensamos es en una bolsa de un tamaño de 10 por 10, nosotros hemos cargado 1 kilo. Hasta ahí. Y no más que hasta ahí. O sea, eso es la resistencia. No lo estamos pensando para una bolsa, sino para cubrir frutas, para cosas pequeñas, para los stickers, para un packaging de, por ejemplo, como el que está en la presentación que están viendo, esa cajita, en donde en vez de ser una cajita, que estén envueltos. Y yo puedo agarrar esas frutillas, envasarlos al vacío y ponerlos todos individuales. Y además tendría mucho uso como lo que sería ese packaging primario. Por ejemplo, reemplazando los papelitos de los caramelos, reemplazando muchas de esas cosas, el almidón es interesante. Para una bolsa no estoy pensando en el almidón, excepto que lo mejoremos con celulosa, básicamente. Claro, muy bien. Hay otra consulta sobre barreras arancelarias en la Unión Europea para exportar frutas y vegetales que favorezcan el uso de BDP. Sí. Sí, es cierto. Sí, sí. De hecho, la exportación de cosas sustentables es más baja. Y eso es un punto también interesante y también a favor nuestro si uno puede avanzar en packaging de ese estilo. Por eso decía que muchas veces nosotros estamos muy ciegos en lo que es la bolsa. Y si uno mira la legislación nueva, incluso en la bolsa no es algo a lo que se le apunta. Se le apunta a envases que uno tenga problemas en recuperar los plásticos, más que nada envases de lo que se conocen como envases primarios. Por eso yo digo, quizá tenemos que dejar de pensar en una bolsa, si bien el mercado de la bolsa es enorme, y empezar a pensar en el mercado de un plástico para envolver, en el mercado de un envase primario y no la bolsa de supermercado, de al menos almidón, porque la bolsa de supermercado al menos almidón está combinada con poliláctico o está combinada con policaprolactona, o sea, son los famosos Materbi, el Ecobio, esos productos, e incluso esos productos no tienen la resistencia mecánica que tiene un PET. O sea, eso, acuerdo 1000 por 1000. Pero, de nuevo, yo insisto que así como las recomendaciones de los expertos dicen, no mires la bolsa, mirá otro tipo de aplicaciones, mirá aplicaciones en donde el plástico no lo puedo recuperar, yo creo que hay que ir hacia ahí, hacia un envase primario, hacia un film que envuelve algo, ese tipo de cosas. Que es un mercado enorme, enorme. Sí. Hay una más de John, dice, ¿cómo garantizar que los procesos de migración en materiales de empaque no impacte la inocuidad de los alimentos? No, porque se mide la migración. La migración está permitida en un número muy bajo, son trazas, y en algunos materiales ni siquiera trazas. Vos no podés hacer un packaging en donde haya migración. Eso se mide. De hecho, nosotros la migración sí que la medimos y no hay migración.
O sea, no es detectable dentro de lo que es un ICP masa, cuando nosotros le hemos puesto, por ejemplo, zinc. O sea, eso claro que se mide. Vos no podés hacer un packaging en donde detectes la migración de una nanopartícula. Más allá de que esa nanopartícula sea lo que se llama nanopartículas orgánicas o nanopartículas de origen natural, que de nuevo la legislación es más blanda para esos casos, porque esos casos son más inocuos. La gente por ahí no sabe que nosotros estamos acostumbrados a procesar materiales y que terminan en forma de nanopartícula. O sea, eso es así. Por eso digo que también nos falta mucha difusión de las cosas, que no es lo mismo una nanopartícula de un extracto natural que una nanopartícula de plata. No es lo mismo. Y eso hay que entender que es completamente diferente. Y hay muchos estudios que muestran que es diferente. El problema es que hay que difundirlo. O sea, nos falta difusión. Más allá de eso, la migración, la ley pide que se mida y nosotros la medimos. Y en los envases que hicimos con zinc, no migra. También le hemos puesto dióxido de titanio, no migra. Más allá de eso, la gran ventaja del packaging que estamos proponiendo es que satisface con el hecho de que todos los componentes que tiene son comestibles dentro de lo que dice la legislación. Ese es un packaging muy particular porque además de todo es comestible. Claro, interesante. Profesora, no sé si hay en el auditorio alguna pregunta. Tenía una, pero no sé si se me durmió ahora. Sí. Yo tengo dos preguntas. La primera es como correlacionado con lo que es el tiempo en función de saturación. La gran problemática con los plásticos y los envases es la cantidad que se produce en función de lo que se recicla o lo que se biodegrada. Sí. ¿Ok? Entonces, esta misma problemática, aunque nosotros en algún momento de forma utópica logremos convertir todos los plásticos para algo biodegradable, biocompostable, esta misma problemática no va a existir, porque yo siento que la relación de consumo es mucho mayor que la relación de gestión de esos plásticos. Por ejemplo, a nivel de plásticos que son posiblemente reciclados, que pueden ser reciclados, muchas veces las empresas no los hacen por inúmeros motivos, como por ejemplo, incompatibilidad entre polímeros durante el procesamiento, que genera algún tipo de adhesión física y eso hace que tenga un taqueamiento del sistema de reciclaje de las máquinas. Entonces, por generar un problema para la fábrica, ellos hacen, no, que sería que nosotros no reciclamos, aunque exista la posibilidad de hacerlo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo contornar esa situación ya pensando al futuro con los bioplásticos o los biobasados? No, pero por eso tenés razón en lo que decís. De hecho, por eso yo dije que hay muchos plásticos que se ponen reciclables y que vos después resulta que no lo reciclas porque tenés que dividirlo para reciclar. O sea, por eso también hay una tendencia de los envases laminados a envases monocapa. Eso también es cierto, porque los laminados eran mucho peor de reciclar y ahora se van más hacia los monocapa. A mí me parece que en el caso de los biodegradables, el gran problema está en enseñar a cómo se biodegrada, pero vos no lo tenés que recuperar. Entonces vos lo que tenés que lograr es una tasa de producción mayor a la del consumo, pero cuando vos evaluás el reciclado, vos ahí tenés toda la recogida, la separación, el vuelta a condición de ese plástico para volver a procesar. En el biodegradable es plástico de un solo uso. Entonces, acá lo único importante es entender que ese plástico de un solo uso, entender que también hay biodegradables reciclables, pero, por ejemplo, el poliláctico. El poliláctico el poliláctico es biodegradable en compostaje industrial. El poliláctico biodegrada a 56 grados en un compostaje industrial, pero además es reciclable. O sea, yo el poliláctico lo puedo volver a procesar. Y hay un montón de estos otros también, el PBAT también, hay un montón que los puedo volver a reciclar. Yo creo que el mercado fuerte nuestro es evitar tener que recoger eso y aprovechar para enriquecer el ambiente en donde eso tiene su deposición final.
el suelo, el agua o lo que sea, pero tenemos que evitar generar eso, porque recoger es caro. Y además ya está demostrado que nunca se recoge el 100%, que se recoge una partecita. Entonces, creo que las cosas que ya se aprendieron, y habría que decir, no, mira, esto de recoger no estaría funcionando. Intentemos ver cómo hacemos para producir mucho y dispensar lo que genere un beneficio y no un daño. Dispensar lo que ese compost enriquezca el suelo y no que dañe el suelo. Entonces, yo iría más hacia ese lado. O sea, sí, en este caso, invertir más en políticas públicas para la concientización, que la gente... Que eso es lo que dicen todas las organizaciones. Todas las organizaciones dicen, hay un gran problema y es que la gente no entiende lo que es un producto de origen biológico, lo que es un producto biodegradable y mucho menos entiende dónde se dispensa, qué se hace con ese producto. Con esos productos también, como explicó Ani al principio, puede generar energía. Si yo esos productos los termino en un digestor, genero metano, y eso es un metano almacenable que lo puedo usar para energía. De hecho, hay muchos digestores, por ejemplo, en campos que ya usan todos los residuos agrícolas como. Pero hay que entender eso, hay que difundir eso, y por eso creo que la recomendación que dice pongan plata en generar estándares, en generar normas, en decir, este material biodegrada acá, creo que es básico. O sea, parece que es un punto crítico. Muchísimas gracias. Otra consulta que yo tengo es como si usted tiene tal vez informaciones o datos con respecto a la correlación entre lo que es la biodegradabilidad y la relación de toxicidad celular. Nosotros en Nanotech trabajamos con unos trabajos de la parte de biodegradabilidad y compostabilidad y hemos tenido unos problemas durante este proceso donde se hace el proceso de compostaje y después este compost se utiliza para sembrar, o sea, como materia orgánica para sembrar algún tipo de... No, pero para, comentar. La norma de compostabilidad, la norma de compostabilidad pide evaluar 4 pasos. El cuarto paso es toxicidad del compost. El cuarto paso te pide que estudies de ese compost no solo la presencia de metales pesados, y tenés que eso hacerlo por ICP masa, sino que además te pide que siembres 2 tipos de semilla típica, que creo que es tomate y lechuga, ahora no me acuerdo, pero creo que son esas 2, o de ese estilo, y que la compares con un compost no tóxico. O sea, vos, el cuarto punto de un estudio de compostabilidad, vos tenés que certificar que no es tóxico. O sea, la ecotoxicidad es muy importante. De hecho, la ecotoxicidad se mide tanto para el compostaje industrial como para el compostaje at-home, como para cuando en la norma, por ejemplo, para biodegradación en suelo, ya no es en plantas, hay todo un estudio en invertebrados que te lo piden. O sea, certificar no es solamente medir cuál es la transformación en dióxido de carbono o cuál es el tamaño del plástico, sino que hay que satisfacer también la calidad del compost o la calidad de lo que le pasa a la tierra, y siempre está en el medio los estudios de ecotoxicidad. Porque, como yo estaba mencionando, ya existen plásticos que son como biodegradables, como por ejemplo el PVAT, Sí. pero que cuando se hace esa correlación de biodegradabilidad, después se muestra determinadas concentraciones muy tóxicas, entonces las semillas como no germinan. Entonces, eso también sería como un problema en este sentido de regulación, que no solamente el material se biodegrade, pero también que no genere toxicidad. Yo creo, por eso también lo puse un poco por ahí tranquilo, que uno de los problemas cuando se está midiendo biodegradabilidad es que se mide mal, porque el ataque enzimático y de todo eso va en superficie. Entonces, si vos haces los estudios en un polvo, estás midiendo cualquier cosa, porque que el polvo satisfaga la norma, que satisfaga la condición de biodegradabilidad, no implica que un material así gordo lo satisfaga, ¿sí? Entonces, vos necesitas, o sea, hay sí un estándar, por ejemplo, cuando vos certificás una bolsa, ponele, para las bolsas está clarísimo, para las bolsas te dice tal material,
por ejemplo, no sé, el Ecobio. Este es compostable en hogar siempre y cuando la bolsa sea menor que tantos micrones. Si vos haces una bolsa de más micrones, esa bolsa no composta. Si vos haces, y dependiendo el material que vos le pones a esa bolsa, es cuántos micrones puede tener esa bolsa para que satisfaga la norma. Eso por lo menos en los plásticos más comunes, como el Matervia, el Ecobio, eso está reconocido, súper tabulado, pero lo que estamos pidiendo los investigadores, como en esos reportes, es hagamos cosas nuevas, empecemos a tabular eso para todos los materiales. Si yo hago una celulosa de la caña de azúcar, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Qué espesor le puedo dar? Porque si no empezamos a entender que el espesor es crítico y tenemos un problema. Yo no puedo poner una manta agrícola de 1 centímetro porque eso no biodegrada en suelo. Entonces, necesito una manta agrícola de PBAT, te digo, pues sacaste ese número. Y ahí sí que tengo problemas de toxicidad. Entonces, a mí me parece que lo que nos falta es entender que falta esa tabla en donde dice, este material hasta tantos micrones de espesor le pasa tal cosa. Si pongo más de estos micrones le pasa tal otra. Pero no es una cuestión de decir que el PBAT es biodegradable, no. El PBAT de tal espesor, de tal lado, biodegrada en el suelo, y además biodegrada en un suelo que está a determinado rango de temperaturas en tanto tiempo. Pero todo eso hay que informarlo, que es lo que nosotros decimos. Lamentablemente no hay difusión de todo eso y no hay plata puesta en evaluación de decir, tengo este plástico le pasa esto, hasta este espesor le pasa esto, si tengo un espesor más grande acá no lo puedo usar. No sé, me parece que esas son cosas que faltan, que no lo digo solo yo, lo dice también los informes de los expertos. ¿Sí? Bueno, acá estamos, Ania, sin más preguntas, ya estamos. Hay una última pregunta de Nadia, dice, en Latinoamérica hay entes que certifiquen la compostabilidad de los materiales, incluida la ecotoxicidad. Y sí. Nosotros en la Argentina estamos certificando. Ah, bueno. Ok, ¿Sí? Nadia, sí hay. Creo que también creo que también certifica Uruguay, ¿eh? Y entiendo que próximamente Costa Rica, o no sé. Pero no estaban acá intentando hacer eso, creo que también. Nosotros en la Argentina estamos certificando compostabilidad desde el año pasado, incluyendo, obviamente, ecotoxicidad. Excelente. Bueno, yo creo, profesora, que de esta conversación surgieron muchísimos temas interesantísimos. Digamos, me parece este apunte suyo sobre las normas y la estandarización, definitivamente es algo que hay que abordar. Podemos ahí generar algún evento que tenga que ver con estos temas. Para conocer más, creo que algunas de las preguntas han ido también por esto de la certificación, de quién lo puede hacer, qué es importante, la migración de los materiales, ¿verdad?, hacia los alimentos, la parte de inocuidad, porque tal vez estos primeros acercamientos es como para conocer qué hay y también qué líneas, por ejemplo, posibles de investigación son necesarias en la región. Vamos, yo creo que esto nos va a ir sirviendo en esta conversación que tenemos con los asistentes y los expertos, nos va a servir para ir creando como ese mapa, ¿verdad?, de temas de los cuales la gente que está interesada quiere saber más y que donde se necesita generar realmente información científica para que pueda ser utilizada por la comunidad al final. Así que me parece sumamente interesante. No hay más preguntas en el chat. Si en el auditorio no hay más preguntas, me gustaría un minuto, profesora Silvia, un mensaje final al respecto del tema. Bueno, nada, creo que tenemos que como Latinoamérica empezar a entender la importancia de la sustentabilidad, la importancia de empezar a usar la biodiversidad que tenemos en la generación de nuevos productos y creo que hay que
tratar de vincular mucho más a lo que es la academia con lo que es la empresa. Tenemos que trabajar mucho más juntos, lo que es gobierno, lo que es empresa y lo que es academia, para aumentar, o sea, transformar lo que es un recurso natural en algo con mucho mayor valor agregado, en particular un producto primario, en lo que se llama un producto transable, y creo que tenemos que poner esfuerzo y dinero en eso, porque esa es la única forma de disminuir la pobreza y maximizar los recursos, ¿no? Muchas gracias, profesora Silvia. Yo nada más quiero sumarle a la audiencia que estamos esta semana, el 10, celebrando el Día Internacional de la Ciencia, y el lema de este año es la ciencia utilizada para la paz y la sostenibilidad. Ahí pueden ver en los enlaces de la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO lo ha determinado así. Y estos dos eventos de esta semana pues están ligados con esta celebración también, ¿verdad? Evidentemente todos acá estamos interesados en el tema, los vamos a seguir invitando, reiteramos la invitación para mañana al evento que sobre agua vamos a tener con nuestros expertos. Y bueno, finalmente aquí hay muchas palabras de agradecimiento para usted, profesora Silvia. Muchas gracias por su conferencia, por las respuestas tan claras. Qué bonito es ver que realmente se sabe mucho. Es cierto que hay una lista de lo tenemos que todavía generar, pero ya sabemos bastante. Vamos, yo le prometo el compromiso que tenemos en ILSI de seguir trabajando en este tema y de, como usted decía, conjuntar a todos los actores para que realmente esto sea al final del día una realidad que nos permita ser sostenibles. Así que muchas gracias a todos los que están ahí en la Noteca, al profesor José Vega, a la profesora Silvina, a Javier, que también van a estar mañana. Les reitero que revisen nuestras redes sociales y la página web para los que se quieran registrar al seminario que tendremos mañana sobre agua, de manera muy especial. Y un aplauso virtual para usted, profesora Silvia. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Feliz tarde. Así sea. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego.